Pues volvemos otra vez a los ingredientes, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que, por ejemplo, en Iztapalapa hay este restaurante de la Hacienda del Mayorazgo, el Buen Sazón de mi tierra y la Casa Licha. Entonces, pues en todos los restaurantes te ofrecen el huauzontle, diferentes presentaciones, pero finalmente pues es una planta prehispánica. Pues el huauzontle, los molitos, el nopal, los cabuches, la flor de calabaza, el huitlacoche, todo eso ha enriquecido muchísimo nuestra gastronomía. La cocina tradicional mexicana está repleta de sabores que sería imposible degustar sin el proceso de molienda. Es por ello que los molinos juegan un papel muy especial en la elaboración de numerosos platillos. Por su diseño y estructura, los molinos de piedra que funcionan con base en 2 discos giratorios trituran con mayor facilidad las especias, semillas y los chiles secos. La tradición de la molienda en la Ciudad de México persiste, aunque con dificultad hasta nuestros días, gracias a molinos como el número 1 de Xochimilco, que opera desde 1947 en el barrio de Xaltocan, y que fue nombrado así al recibir el primer permiso comercial para operar una molienda en esta zona. Tras la conquista, el barrio de Tacubaya sirvió de hogar para muchos molinos que abastecieron a la gran urbe, como el de Santo Domingo, Belén, Del Rey y Valdés, movidos por aguas provenientes de Coajimalpa. Ya sean granos, chiles secos o especias, los molinos son infaltables a la hora de preparar platillos como los tamales, que hoy aprenderemos a cocinar en el restaurante Tamales Teresita, que desde 1950 deleita los paladares de los habitantes de la colonia Guerrero. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Miren en qué lugar estamos aquí en la colonia Guerrero con el señor Enrique, que nos permitió estar aquí en su lugar, en su casa. Miren qué bonitas tamaleras, todo el vapor, y de verdad vamos a aprender. Este programa va a ser un programa padrísimo porque vamos a aprender a hacer nixtamal y los molinos que son tan importantes en nuestra cultura mexicana y que podemos encontrar aquí en la Ciudad de México. Don Enrique, hola. Muchas gracias por recibirnos, no, están de en verdad. Su casa. Y todo lo que vamos a aprender de verdad me emociona y muchas gracias. No, pues me da más gusto a mí para que la gente conozca el secreto de hacer un tamal. Así es. Y que no es fácil, ¿verdad, don Enrique? No es fácil. La verdad, necesita técnica, necesita ahora sí que la mano de cada uno y no es fácil. No, necesita corazón y el deseo de hacerlo bien. Así es. Así que vamos a empezar, si usted nos va a dar ahora sí que estamos todos atentos a que nos explique lo del nixtamal. Maíz nixtamalizado. Ingredientes para nixtamalización: 1 kilogramo de granos de maíz, 5 gramos de cal, agua, la necesaria. Primeramente se tiene que preparar un bote o una tamalera, lo que ustedes quieran, con el maíz. Sí. Nosotros aquí utilizamos las cantidades por medio de cubetas por la producción tan fuerte que se hace. Nosotros le ponemos, para que llegue el proceso este tamal de estar ya nixtamalizado, que es lo que hace la cal, sí, es para que se pele el maíz y ya se le quite la camisita que tiene o el ollejo, y debe de quedar de esta forma. Mire cómo se pela el maíz. Pero don Enrique, a ver, cuéntenos, usted pone agua desde el principio para que la gente entienda todo el proceso que usted hace aquí. Sí, cómo no. Primeramente ponemos la cantidad del maíz que se va a utilizar. Sí. Después al maíz se le agrega cal o calidra. Eso es lo que le sirve para que se pele. Ya se pone con agua, una cantidad que cubra la cantidad de maíz. Y ya se prende y se espera aproximadamente 1 hora o 1 hora 10 minutos y ya queda así. ¿A fuego lento? No, a todo lo que da. A todo lo que da. A todo lo que da. Entonces empieza a hervir con la cal y el maíz. Sí. Y un secreto, cuando empiece a hervir el maíz, es que ya está. Porque si se sigue cociendo, se hace masa. ¿Ve? Entonces tenemos que preparar las cosas así. Y de esta manera es como quedan. Ahora lo que vamos a hacer es lavarlo para que quede limpio y ya se pueda moler, hacerse harina y ya se pueda batir.
Pero a ver, enséñeles por favor cómo queda y cómo le puede ya quitar el ollejo ese que usted dice. Sí, mire, ya está cocido el maíz. Enséñele ahí en su cámara cómo se le va quedando. Mire, el ollejo como ya queda en las manos. Eso significa que ya está y ya se puede procesar. Eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? Eso, que no se les pase porque van a ser sopes en lugar de tamales. Así es. Nada más, una cosa muy importante es que el proceso de nixtamalización es la base de toda nuestra alimentación. Así es. Cuando vienen los españoles, como ya lo habíamos dicho en algunos momentos, vienen y nos conquistan, se regresan el maíz a España, pero no se llevan esta técnica de nixtamalización y entonces se desnutren, digamos, comían mucho maíz y no les nutría. ¿Por qué? Porque no hacían esto. Esto es la clave, porque la cal rompe el ollejo, como dice el señor, y entonces permite que nuestro cuerpo lo asimile. Entonces les daba una enfermedad que se llama pelagra a los españoles. ¿Y qué decidieron hacer? Dárselo a los animales. Por eso en Europa hoy no se come maíz, porque no se llevaron esto que es lo más importante. Y esto es lo más importante para los tamales y para todo el manejo de la masa, que es la base, acuérdense, de nuestra cultura, el maíz, el chile y el frijol. Entonces, vamos a seguir. Y una cosa aparte, el nixtamal, la cal sirve para protegerlo, para que no se eche a perder la harina. Ahora procedemos a lavarlo. Y además, don Enrique, si usted va a toda nuestra provincia y al campo, usted se da cuenta que toda nuestra gente tiene una dentadura increíble, sí, así es. Tiene unas uñas, unos huesos fuertes, ¿y saben por qué es? Por esto, por lo que don Enrique nos está enseñando hoy. Así es que este programa de verdad es muy importante porque es la columna vertebral de nuestra cultura y de nuestra cocina. Entonces los invitamos, vamos a lavar el maíz, Claro ¿qué les que parece? sí, claro que sí. Bueno. Teresita, Ya estamos de regreso aquí y el señor Enrique va a lavar el maíz. Don Enrique, ¿les puede enseñar, por favor, con qué utensilio? Cuéntenos esto. Sí, miren, este utensilio podríamos decir que lo inventamos nosotros. Este se lavaba antes con un palo de escoba, pero no lo dejaba bien hasta que se le metieron fierros, así como una especie de rodillo metálico, y es con lo que lavamos el maíz y queda muy bien, es más rápido el trabajo. ¿Y estos, don Enrique? Estos botes son donde se acaban de enjuagar y ahí mismo se escurre. Y ya nos dice que ya cuando podemos ya empezar a moler. Ahí, por ahí se va todo el agua, está perforado y sí. Ustedes lo hicieron. Exactamente. Sí. Entonces, miren cómo ellos, aparte de hacer todos los días el nixtamal, han hecho ya su propia herramienta para que salgan los tamales en óptima calidad y para que el molino salga muy bien la masa. Bueno, don Enrique, ahora sí, dígame Teresita, usted, yo soy su ayudante. Vamos a echarle agüita, ¿qué le parece? Échele. Viene, así con ganas. Ay, no, man. Mire, ya está quedando más blanco. Además huele delicioso. Sí. Ahora sí, Teresita, ¿me puede permitir su cubeta? Claro. Vamos a pasarlo acá para que ya lo estemos enjuagando. Sí, para que no se quede nada. ¿Ven todo este charco amarillo? Es todo lo que suelta el maíz y es un trabajo muy duro. Esto en México de verdad ya se está perdiendo, así es que les estamos enseñando una joya de la ciudad. El señor Enrique tiene más de 50 años haciéndolo, imagínense, es un trabajo que es duro y lo hace todos los días. Así es que todo nuestro respeto, don Enrique, gracias. de verdad.
y que Dios lo conserve porque esto es una joya en esta ciudad. No, hasta sirve para hacer canilla, ¿verdad? Muy bien. Y qué bueno que les interese este ¿Quiere asunto. que le eche Ahora más sí agüita? le echamos agüita, ¿sí? Vamos a echarle más. Mira, hay otra cubetita. ¿Quiere que le eche esta otra? Por favor, ¿sí? Ahora sí. Aquí está. Ya listo, ya está limpio. Enséñeselos ahí, Mira. ya está limpio. Ya no tiene nada de ollejo. Ya está listo. Wow. Lo ponemos a escurrir tantito. Bueno, entonces aquí vamos a Vamos ponerle... a poner primeramente esas 2 bolsas de manteca. Mira, Esta es manteca de cerdo, manteca de cerdo. bien limpia, como ven, blanca. La manteca de cerdo muy tradicional en nuestra cocina, que no debe faltar. Exacto. Y esto se hace siempre con la pala, porque ustedes saben que si ustedes tuvieran una batidora de estas pequeñitas en su casa, la pueden utilizar y siempre con esta, porque también está el batidor y hay un como gancho. Eso no se utiliza para batir la manteca, se utiliza la pala. La pala. Bien, vamos a ponerle su consomé, ¿Sí? esa bolsita y un poquito más para que sepan ricos. Y luego la bate. Sí, Esto sí. lo esponja. Sí, primero se bate un poquito, ya después se le pone la manteca vegetal. Esto es para aflojarla un poquito. Ahora sí, ya se procede a echarle la manteca vegetal. Déjenme le ayudo. Aquí Por tenemos favor. la manteca vegetal que se la va a echar. Y ahora sí ya mezclamos muy bien las Sí, dos mantecas. Que salga un poquito homogenizada para que salga parejita. Ya después ya empezamos con el proceso de echarle la harina. En el proceso todo este que estamos haciendo de tamales, esto tiene que estar primero para que ya después en su molino haga la masa, ¿verdad? Sí, Pero esto exactamente. tiene que quedar primero para que no le gane el tiempo No me gana el tiempo porque hay que darle su tiempo también a la harina. a la harina. Que no debe de quedarse mucho tiempo ahí. Y Exacto. luego meterlo. Por eso es que primero se procede a hacer el batido de las mantecas. Ya con su consomé sabe más rico. ¿Sí? Huélale, qué rico sabe. Huele bien. Sí, huele muy rico, sí. Estamos de regreso aquí y vean ya el maíz bien limpiecito. Don Enrique lo trata con un amor. Cuéntenos eso de que se nos cayó un maíz. ¿Y qué le decía a su mamá? Sí, mi mamá decía, ¿sabes cuánto le costó a este maicito nacer? Pegarse a la mazorca. Por favor, cuídenlo, porque también merece estar. Se cayó unos maicitos ahora que estaba volteando esto, el señor Enrique, y los enjuagó y los puso aquí. Con un amor, con un respeto a todo lo que hace, de verdad que es de admirar. A ver, cuéntenos, ahora vamos a aquí tiene proceder. su molino. Ajá. Vamos a moler el maíz para hacerlo harina. Y ya después lo vamos a pasar a la cernidora para que salga finito, finito y se le caiga la cabecita. Vamos Perfecto. a empezar. Claro que sí. Aquí ya va entrando el maíz. Y aquí, en esta parte, es donde viene saliendo. Ya no está en grano. Ya sale más molidito. No, de aquí a hacer tamales, ¿eh?
que ya va saliendo. Y así es como sale. Sale así, Sí. está calientito Sí. y está así como harinoso. Ajá, exactamente. Y todavía va a salir más refinado en esa máquina. En esa máquina. Miren todo lo que tenemos aquí ya, como dice don Enrique, quedó aquí como harina, está calientita. Sí, está calientita. ¿Y ahora cuál es el proceso que sigue? Ahora continúa a cernirla para que se le quite la cabecita. Y si algún ollejo o pellejito que tenía el maíz se le quita también. Ok. Mire, vamos a proceder. Vamos a Aquí vaciar, está el sedazo que tienen el aquí cernidor, ustedes. sí. Que es el complemento de la batidora. Digo, del molino. Del molino. Sí. Aquí vamos a cernirlo. Usted le ayuda con los brazos, Sí, ¿no? sí, para que Sea más rápido. más rápido. Y este va cayendo a este Y va contenedor. cayendo allá abajo. Ahora lo van a ver cómo va cayendo todo lo que pasa por el sedazo. Y volvemos con ustedes. Batido de los tamales. Ingredientes base: 1 kilogramo de harina nixtamalizada, 1 litro de consomé de pollo, 300 gramos de manteca de cerdo, 250 gramos de manteca vegetal. Ahora sí, don Enrique, Sí. vamos a la incorporación. Ahora de la vamos harina. a proceder a la batida de la harina. Sí. Para ya después que ya esté batido, hacer los tamales. Perfecto. ¿Sí? ¿Y una vez? Claro. Órale. Esta se echa poco a poco, no se avienta, luego así por acaso, porque se puede tronar la máquina. Ahí ya se va incorporando manteca y la harina. Poco a poco, en una velocidad Sí. mínima, La mínima. sí. para que se vaya todo incorporando muy bien. Exacto. Y si le ponemos más velocidad, se tira al piso y no tiene caso. Claro. Ahora vamos a incorporarle su caldito Vamos de a pollo. quitarle esto un poquito para que Sí. vea. Este Su es el caldito caldo de pollo, miren, caldito de pollo natural, ¿verdad, don Sí, Enrique? natural, sin sal y sin nada. También poco a poco. Sí, para que se incorpore bien. Que nunca le vayan a echar el caldo caliente, porque se va a Siempre perder. frío. Todo frío. Como vieron ustedes, ya está aquí la masa. El señor Enrique le puso el agua suficiente dado su experiencia y no se cayó ni una gota. Lo tenía todo lleno, como vieron, y dividió un poco, ¿verdad, Sí, Enrique? sacamos para la de dulce. Entonces lo dividió, nada más lo puso en otra palangana. en otra palangana. ¿Y ya ¿qué le va a hacer? A ponerle la sal ya para que Perfecto. quede- Para que sean los salados. Exactamente. Bueno. Listo. ¿Cuánto? Usted ya lo hizo a ojo Sí. y ya tiene toda la experiencia del mundo, pero digamos que para 1 kilo de masa, ¿cuánta sale? Pues sería muy poquita para que no se sale. Muy poquita, muy poquita. Ya, ahora sí que ya la persona tiene que irla probando para que quede a su gusto. Aquí ya lo tenemos calculado para esto. No, ya vi con la experiencia y la rapidez que lo puso. Sí, 18 manos, así. Contó 18 manos y ya está. Exacto. Muy bien. Mire, ya quedó para la de sal.
Vamos a vaciarla. ¿La va a vaciar aquí en las palanganas? Sí, para que me quede limpia para batirla de dulce. Y luego vamos a poner la masa aquí que sacó don Enrique para ponerle el azúcar y hacerlos de dulce. Exacto, y su color vegetal. Y su color vegetal. Así es que en lo que hace este proceso, nosotros volvemos. Uno de los ingredientes clave en la dieta de los mexicanos es el maíz, que se utiliza en la preparación de diversas recetas, siendo una de las más populares, los tamales. El origen de este platillo se remonta a la cocina prehispánica, ya que era utilizado comúnmente en rituales funerarios y como ofrenda para las deidades. La palabra tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto, y se denomina así al ser un método sencillo de cocción del maíz envuelto en hojas de totomoxtle. En México, cada región tiene su propio método para cocinar este plato, por lo que se considera que existen alrededor de 5,000 variedades diferentes, entre las que destacan los tamales oaxaqueños, el zacahuil, las corundas, los tamales yucatecos y los tradicionales de mole, dulce y verde. Y como vieron ahora, vamos a hacer los de dulce. De dulce. Va a ser los de dulce, don Sí. Enrique. Sacó, le puso la sal a la otra, le Ajá. puso la textura correcta y la apartó. Sí, Y ahí ahora limpió muy bien la batidora y puso la masa que separó, la primera que separó para ponerle azúcar y color vegetal. perfecto. ¿Sí? ¿Empezamos? Claro. Bueno, le voy a poner color vegetal. Este color es un rojo, pero es comestible. Es muy importante buscar en las tiendas de materias primas colorante comestible. Exacto. Este se le pone poquito, sí, ¿no? Salen tamales bugambiles rojos. Y tienen que salir como rosaditos, Rositas, ¿no? Eso sí. es lo Lo tradicional. tradicional. Mire, si gusta, Claro. toda, por favor. Toda. Y don Enrique, antiguamente los tamales se pintaban con la grana cochinilla, Sí, sí, exactamente. Nomás las puras puntitas. las puras Sí. puntitas. Sí. Mire, ya quedó. Ya quedó. Es que no se bate mucho. El de dulce no se bate mucho, porque El de dulce no se bate mucho. Aquí atrás, como ustedes ven, está la esposa de don Enrique, que está desmenuzando el pollo para los tamales. miren, Miren qué bonito rosita. Esto lo va a poner todo en la palangana y después ya vamos a pasar a que los forme, ¿verdad, don Enrique? a elaborarlos ya. A elaborar ya los tamales y ya hablaremos de las hojas tan bonitas que veo por aquí. Tamales de dulce. 330 gramos de harina de maíz batida, 250 gramos de azúcar, una pizca de colorante rojo vegetal comestible, 100 gramos de pasitas, opcional. Ahora sí, enséñanos a hacer tamales. Vamos a empezar. Espero que les guste y lo lleven adelante. La medida nosotros ya la tenemos en la mano y el tamal se envuelve así. Lo hace churrito, churrito. Y así la Y lo... presentación. Muy bien. Lo va poniendo en su palangana, todos bien paraditos, ¿verdad? Sí, así para que no se aplasten y no se hagan chaparritos. ¿Cuántas hojas le pone? ¿1 y media? 1,5 o 2 hojas según el tamaño del tamal. O según venga el tamal, digo el elote. Pero ya el tamaño y todo ya lo tenemos en las manos. Hombre, es que después de tantos años, don Enrique. Sí. Ya empezando a hacer los tamales ya descansa uno. Porque ya dejó uno de preparar todo lo demás, el maíz, el molerlo, el batirlo. Ya ahorita ya se repone uno. ¿Y por qué empieza con los de dulce? Bueno, es que siempre... ¿Así es la tradición? Sí, siempre se han hecho primero los de dulce y luego los demás. Que mi esposa es la que me ayuda con los de rajas y todo eso también. Así que la señora es la que tiene la mano salada. Esa. Ella es la que, miren cómo está desmenuzando el pollito. Y además, bien dicen en la cocina, señora, ¿usted qué opina? Que la paciencia se ejercita desmenuzando el pollo, porque tiene que quedar muy delgadito. Ay, Y la paciencia se ejercita así, ¿verdad? Sí. Como ven, don Enrique va a seguir haciendo sus tamales de dulce. Ya están aquí con la palangana bien paraditos.
y nos ha dado una lección de cómo formarlos, de cómo hacerlos, y ahora vamos a cocerlos. Y ya estamos aquí de regreso en Teresita, en Los Tamales, donde está toda la gente degustando estos deliciosos tamales que hicieron ustedes. Exacto, sí. Desde cero, desde la nixtamalización. Don molida. Enrique, la molida. A ver, don Enrique, ahí tiene la tamalera donde puso sus tamales. ¿Cómo cuánto tiempo los cuece? Se tarda aproximadamente 2 horas y media en cocerse este tamal, este bote grande. Y la presentación de nuestro tamal es este. Miren, Miren qué maravilla. por favor. Huele delicioso, se despega, está brilloso, la textura, huele de verdad Rico. espectacular. Don Enrique, nos tiene que decir qué es lo que usted le dice a todo este auditorio que nos está escuchando y viendo. Pues me gustaría decirles lo que siento yo en mi corazón, que de veras amemos a nuestro país, que amemos nuestras tradiciones, nuestros alimentos y depender de lo que es nuestro, como el maíz. Se hacen muchas cosas con el maíz, quieran al país, quieran a su maíz, quiéranse a sí mismos. Así es. Yo creo que este programa es un programa muy especial porque nos enseñó don Enrique y su familia, que tienen más de 50 años, que son un clásico en la colonia Guerrero, el amor por los tamales. Exacto. Esto es una joya en la ciudad y señores como él, que ya son segunda generación que aprendió desde los 6 años, son las joyas que tiene esta ciudad. De verdad, don Enrique, le agradezco muchísimo que nos haya recibido, a toda su familia y a todos los que nos ven y nos escuchan. Vengan a probar estos tamales y sobre todo hay que respetar nuestra tierra. Y me quedo con una frase que nos dijo don Enrique: el maíz son nuestras raíces. Exacto. Hay que quererlas, hay que respetarlas y hay que hacerlos. Soy María Teresa Ramírez de Gollado. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima aquí en Cocina Capital. Don Enrique, Hasta luego. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.